buenos días a las personas que estáis presentes y a las personas que nos están viendo a través de Internet. Un año más nos juntamos en este museo para hablar de las mujeres inmigrantes y de la inmigración. Hoy quiero empezar con una mala noticia, que es la muerte de 17 personas en el Estrecho, y que aunque son de otra nacionalidad, son personas igualmente. Entonces me parece importante que por lo menos les recordemos o que no queden en el olvido, que no hay muertes de segundo grado. Como os decía, un año más, este es el 11º año que nos juntamos para hablar de mujeres inmigrantes y de toda su situación, especialmente aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, como son la trata de personas, menores no acompañados, mutilación genital femenina y matrimonios forzosos. Estas jornadas se pueden hacer gracias a la financiación de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria y del Fondo de Asilo, Migración e Integración y, por supuesto, a la colaboración de la Universidad, del Ayuntamiento y del MUSAC. Quiero deciros que esta tarde, a las 7 de la tarde, va a haber una visita guiada gratuita a una exposición que tienen sobre inmigración. Además de las personas de estas colaboraciones, quiero dar las gracias a todas las personas que van a participar, tanto como ponentes como presentando a estas ponentes, que sin su colaboración desinteresada no sería posible hacer estas jornadas, y que son especialistas en este tema, lo que hace que las jornadas vayan teniendo un renombre y que nos feliciten por la calidad de las ponencias y los temas que tratamos. No quiero alargarme más porque me parece que es más importante que hablen ellas que esté aquí hablando, y quiero dar paso a la inauguración. Para ello nos acompañan María Dolores Alonso Cortés, vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la Universidad de León, y Aurora Baza, que es concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de León. Y pide sus disculpas Manuel Olveira, el director del MUSAC, que no ha podido acompañarnos, pero que nos desea que tengamos unas buenas jornadas. Muchas gracias y paso la palabra a María Dolores. Pues buenos días, y la verdad es que en noviembre es una cita con Isadora Duncan y yo vengo encantada porque la verdad es que considero fundamental la labor que desde esta asociación, igual desde otras, en este caso es una fundación, una asociación, se hace pues en relación con los temas sociales. Necesitamos que haya una sensibilización. Nuestra sociedad pues necesita sensibilizarse. Son problemas que los tenemos ahí y que no pueden pasar desapercibidos. O sea, no deberían ser víctimas primero, y desde luego no deberían ser víctimas invisibles. Entonces, pues yo creo que todo el esfuerzo que hagamos es poco. Son jornadas, además, que, como ha comentado Cristina, pues realmente recogen y son capaces de atraer a ponentes de muchísimo prestigio y a personas que son referencia en estos temas. La Universidad de León está encantada de colaborar con esto y tratamos de ser una universidad verdaderamente comprometida. Ponemos lo que podemos a nuestra disposición desde nuestro punto de vista. Desde luego intentamos que nuestros alumnos, lo primero, estén concienciados, e intentamos hacer todo lo posible porque conozcan la realidad y también en algunos casos con determinados títulos puedan realmente actuar, ¿no? Pues por ejemplo nuestro grado en trabajo social o el grado en educación social o el grado en derecho, así por decir algunos que puedan estar más directamente relacionados con estas cuestiones. Y bueno, pues regularmente o bien organizamos nosotros este tipo de jornadas o bien aprovechamos la experiencia y el saber hacer de fundaciones como Isadora Duncan, que en fin tienen de las que tenemos muchísimo que aprender. Así que bueno, yo nada más que agradecer, o sea, ya no solamente reconocer, sino agradecer la labor que hacéis y desear que para todos los asistentes esto sea muy provechoso y que paséis un día, realmente 2 días en realidad, conociendo y aprendiendo de todas las personas que vienen. Ya me gustaría poder asistir a alguna de las ponencias. Nada más, muchas gracias.
Aurora. Nada, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a Isidora Duncan y a su representante aquí en la mesa el haberme invitado a la inauguración de estas jornadas, siempre productivas y exitosas, siempre son así. Entonces, felicitarlas por llevar a cabo un año más estas jornadas. Las mujeres inmigrantes, como todos sabemos, tienen una doble discriminación, no solo por ser mujer, sino también por ser inmigrante. Los dos factores se combinan y encima lo sufren en silencio. Yo creo que es importante que todas las instituciones, organizaciones y asociaciones pues nos pongamos en marcha y apoyemos a este colectivo, porque como dice bien el lema de las jornadas, mujeres invisibles, porque todo se lo guardan para ellas, no lo exteriorizan, y la vulnerabilidad que tienen son debidas a muchos factores, porque no existe una igualdad real y efectiva, y está en manos de todos conseguir esa igualdad efectiva y real. El Ayuntamiento de León y las instituciones y organizaciones que trabajamos aquí en León tenemos un objetivo claro, y muchas veces, por no decir siempre, buscamos hilos de conducta, de coordinación, para que ninguna mujer pues quede desatendida a través de todos los servicios que ponemos en marcha desde las instituciones en León. León es una ciudad que tiene un porcentaje de un 7,7, me parece exactamente, de personas inmigrantes, de las cuales la mitad son mujeres, y son mujeres vulnerables, porque el choque cultural, la falta de apoyos familiares en la ciudad, y pues la brecha que existe a nivel del contacto con las administraciones, los problemas económicos, el problema lingüístico, pues todo eso influye para que sean un colectivo muy, muy vulnerable. Está en manos de todos. Hoy vamos a aprender mucho de todas las ponentes, son magníficas por lo que me he visto en el programa, y aprovecharlas, que yo, como dije antes y dijo Loli, son siempre productivas y exitosas. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues ya sin más damos paso a la primera intervención, y espero que disfrutéis las jornadas y que aprendáis un montón. Gracias. Pues empiezo. Buenos días con todas y todos. Para mí es un enorme placer ser parte de estas jornadas y participar en estos espacios que nos invitan a la reflexión y un poco a visibilizar esto, como han llamado, ¿no?, a esas mujeres invisibles y a esas víctimas invisibles. Creo que es un espacio que nos va a invitar que todos aportemos desde cada uno de donde vengamos, de donde hagamos parte. Yo soy Diana Tutistar, vengo de la Asociación Por Ti Mujer de Valencia, y les doy la bienvenida, y agradezco también, y aprovecho la oportunidad de agradecer a Marta Peña, quien nos va a hablar de las mujeres inmigrantes portadoras de derechos y viene de la red Acoge. Pues estas 11ª jornadas de mujeres inmigrantes víctimas invisibles. Gracias por tu presencia. Marta tiene una gran trayectoria académica, es psicóloga por la Universidad de Salamanca, ha realizado estudios de máster en clínica infantil, en recursos humanos, en análisis y prevención del crimen y la investigación, y actualmente cursa sus estudios de doctorado en psicología de la salud en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Además, ha realizado distintas formaciones, especialmente en temas de migración y género, con lo cual, desde sus aportaciones y su enriquecimiento académico, va a ser pues una gran portadora de conocimientos para nosotros y enriquecedor. Su trabajo profesional lo ha desempeñado desde el ámbito de la psicología, y a partir del año 2017 es cuando se vincula a la red de Acoge y a Proacomar Valladolid Acoge, y desde entonces viene realizando su labor en diferentes programas y en diferentes ámbitos. Voy a recalcar algunos de los más importantes. El programa de igualdad de trato y no discriminación, que es un programa que desarrollan a nivel nacional en coordinación con otros organismos, y principalmente realizan acciones individuales y colectivas de formación y sensibilización, precisamente para fomentar esa igualdad y combatir todo tipo de discriminación.
También otro de los programas que vale la pena resaltar es Zaida, la mujer que crece, que es un programa que acoge a mujeres inmigrantes, especialmente de origen marroquí, y desarrollan acciones encaminadas a su empoderamiento. Y el último programa que vale la pena reseñar es el programa de atención psicosocial a mujeres inmigrantes, donde además de hacer unas intervenciones individuales, realizan actividades grupales y sobre todo estudios de caso, y es precisamente en el marco de este programa de atención psicosocial a mujeres inmigrantes donde han desarrollado el informe de las mujeres inmigrantes portadoras de derechos, que es el informe que va a tener la oportunidad Marta de decirnos, ¿no?, de primera mano y exponernos pues cuáles han sido sus aprendizajes, sus retos y los desafíos que vienen en materia de igualdad para las mujeres. Pues sin más, agradezco a Marta su presencia y te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Yo no sé ampliar esto. O sea, que me han dicho que lo abra, lo he abierto, pero ya ampliarlo es otro nivel. Creo que vienen a ampliarlo. Bueno, eso, como os han dicho, yo trabajo en Procomar Valladolid Acoge y en Red Acoge. Lo he abierto, pero ya ampliarlo. Aquí, vale. Genial. Eso, y voy a presentaros el informe que tiene por nombre Las mujeres inmigrantes portadoras de derechos. Procomar es una asociación que se dedica a la acogida, asistencia y promoción social de las personas inmigrantes desde 1987. Lo que pretende es lograr su plena integración en la sociedad. Cuando una persona inmigrante llega a nuestra asociación, lo primero que se hace es una ficha de acogida, y a partir de ahí se le deriva a los servicios que tenemos dentro de la asociación o a derivaciones externas que la persona pueda necesitar para cubrir sus necesidades. Tenemos desde asistencia jurídica, atención psicosocial, alojamiento temporal, alumnado, un montón de servicios. También es verdad que luego tenemos otros servicios que a lo mejor no van tanto a nivel individual, como puede ser sensibilización o no discriminación, que son programas un poquito más amplios. Por otro lado, Red Acoge es una federación formada por 18 organizaciones que trabajan para promover los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas desde hace más de 25 años. Y Procomar es una de las asociaciones que pertenece a Red Acoge. En todos los programas de Red Acoge lo que se tiene es una perspectiva de género, tanto de manera transversal en todas las fases como utilizando un lenguaje inclusivo. La mujer se considera un colectivo prioritario de atención, especialmente las que son víctimas de trata o de violencia de género, incluso mujeres solas con cargas familiares. Procuramos adoptar medidas de conciliación, ya sea pues flexibilidad en los horarios de atención, que cuando hay talleres los niños puedan tener pues una ludoteca, una atención, y tratamos de coordinarnos en equipo, tanto de forma interna como externa, porque normalmente las personas no solo vienen a nuestra asociación, sino que también van a otras asociaciones. Llaman a muchas puertas, que solemos decir. Entonces hay que procurar estar coordinados para que la persona tenga la mejor atención posible. Y además nos forman al personal tanto en diversidad como en migración, género. En general estamos continuamente formándonos. Aquí estamos presentando el programa de investigación en el ámbito psicosocial con mujeres migrantes. ¿En qué consiste? Es un estudio de casos y a partir de ahí se realiza un informe. Es decir, nosotros realizamos unas entrevistas a través de un cuestionario estandarizado y además se hace un focus group. En este caso, del informe que os presento hoy, el focus group se hizo en Valencia. Este informe no es el primero. El primero fue en 2015, que se llamó Un viaje al empoderamiento. En el 2016 se llamó Entre dos orillas, entre dos culturas. En el 2017 Echando raíces, echando de menos. Todos estos informes, incluido el de este año, se pueden encontrar en PDF en la página de Red Acoge, en la sección documentación. Y este año el que presentamos es, en 2018, el de portadoras de derechos. Sí que es verdad que en la actualidad estamos haciendo la fase de investigación de un nuevo estudio
para realizar un nuevo informe el próximo año, ¿vale? O sea que esto no acaba aquí, se continúa. Entonces, el enfoque que hemos dado este año ha sido un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Es decir, la mujer, independientemente de su origen, etnia o condición social, es portadora de derechos. Lo que tratamos es de mostrar y visibilizar la realidad de estas mujeres inmigrantes, haciendo una reflexión de todas las situaciones que vulneran esos derechos fundamentales. Y además se toma una perspectiva interseccional, es decir, el género de mujer interacciona con otras identidades, como puede ser su raza, su etnia, su edad, discapacidad, orientación sexual, y cómo esos cruces contribuyen a las experiencias que se pueden tener, ya sea de privilegio o de opresión, ¿vale? Los derechos humanos desde esta perspectiva de género no se toman así a la ligera, sino que se toman unos documentos de partida para realizar este informe. En este caso hemos utilizado el informe de la Organización de las Naciones Unidas, Derechos de la Mujer son Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y especialmente el nuevo Plan de Acción en materia de género del Consejo de Europa. Este plan de acción se divide en 4 líneas. La primera es garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas. La segunda, promover los derechos sociales y económicos y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Tercero, reforzar la participación y la voz de las mujeres y niñas. Estas 3 líneas son las que vamos a desarrollar con el informe. Luego hay una cuarta línea, que es cambiar la cultura institucional para que se pueda cumplir más eficazmente los compromisos con la Unión Europea. Esto es una línea más a largo plazo y más a nivel institucional, por tanto en el informe no se ha considerado. La muestra del estudio del informe han sido 72 mujeres. Somos conscientes de que tampoco es una muestra excesivamente grande, pero lo que sí que es cierto es que es nacional. La muestra se ha cogido en Elche, Orihuela, Valencia, Córdoba y Valladolid. La muestra mayoritaria es del Magreb con un 46%, aunque bueno, ahí podéis ver los porcentajes. La estancia que llevan en nuestro país es entre 6 y 10 años, por lo tanto son mujeres que ya hablan desde una experiencia. Y su edad está entre los 36 y los 45 años. Una de las preguntas que se le hacen es ¿qué te motivó a emigrar? Y a pesar de que es una opción de respuesta múltiple, el 35% dice que el motivo es económico, principalmente. Cuando se les pregunta, se les pide que comparen su país, cómo están en su país, a cómo están ahora tras emigrar, como la mejora o el empeoramiento de su situación. Y destaca que la mejor mejora la tienen en los servicios, en sanidad, educación. Además se les pregunta acerca de sus expectativas y la mayoría contesta que no se han cumplido, pero son positivas y creen que se cumplirán. Como decíamos, la línea de acción 1 la enfocamos en el derecho de la salud. Destaca que el 45% sí que ha hecho uso del sistema sanitario el último mes y un 42% en el último año. Sí que es un porcentaje elevado, pero aún así más del 50% no ha ido al médico. Y la principal dificultad para asistir al médico es la falta de tiempo debido a las responsabilidades que se tienen, familia, empleo. Un 12% destaca que tienen una sensación de discriminación cuando acuden al médico. El 74% es un elevado porcentaje que declara no utilizar ningún método anticonceptivo y un 47% afirma que su estado de salud general se ha visto empeorado desde que han migrado. Pero no solo está la salud física, sino que también está la salud emocional. Y el principal estresor que afecta a las mujeres es estar separado de amigos y familiares, que a veces no nos damos cuenta de lo que dejan atrás. Muchos, un 64%, muchas presentan síntomas depresivos y síntomas de ansiedad. Prácticamente el mismo porcentaje, depresión y ansiedad. Hay 2 cuadros típicos
que presentan las personas, que pueden presentar las personas migrantes. Uno es el síndrome de Ulises o síndrome del estrés crónico y múltiple del inmigrante, de Joseba Achotegui, y el duelo migratorio. El síndrome de Ulises es un conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con las expresiones clínicas características de las personas migrantes que se encuentran sometidas a niveles altos de estrés. La sintomatología es tanto depresiva como ansiedad como somática. Entonces, son preguntas que se tratan de investigar en nuestro estudio de casos. Y por otro lado, pueden sufrir duelo migratorio, que es un duelo sufrido por las múltiples pérdidas que conlleva el dejar un país y comenzar una nueva vida en otro. Esas pérdidas no solo son personales, relacionales, como pueden ser la separación, sino que también son pérdidas materiales, puesto que mucha gente tiene allí pues, propiedades, negocios, dejan atrás todo. Tienen pérdidas interpersonales. En muchas ocasiones se pierde prestigio social, además hay pérdidas cognitivas, físicas y pérdidas evolutivas. Esto se ve sobre todo en el tema laboral, que en muchas ocasiones sí que pueden tener un empleo allí, cuando vienen aquí se encuentran desempleadas. Siguiendo con estos derechos, es un derecho a una vida libre de violencias. La violencia puede ser de múltiples tipos, de género, doméstica, sexual, xenófoba, machista, económica, institucional y religiosa. Y es también algo que incide este cuestionario. Según la OMS, la violencia contra la mujer es un grave problema de salud pública y es una violación de los derechos humanos. En nuestro estudio, un 8%, que son 6 mujeres, se declaran víctimas de violencia de género. Es cierto que aunque muchas no lo digan, aunque no lo declaren, pueden estar sufriéndolo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que un 25% afirma que en alguna ocasión se ha sentido maltratada. La segunda línea de acción, el primer derecho son los sociales y económicos. Hemos dividido el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Con respecto al derecho a la educación, la mayoría están formadas en secundaria, tienen la secundaria, y en la situación laboral o están trabajando o están desempleadas pero buscando trabajo. Es menor porcentaje el que está desempleada pero no busca trabajo. El principal sector de la actividad a la que se dedican son las empleadas de hogar. El servicio doméstico, los ingresos particulares, porque se les pregunta también por los ingresos, además suelen ser bastante sinceras cuando responden y no solo te dicen la franja, sino que te dicen la cifra que ganan. Y la mayoría o están sin ingresos o ganan menos de 600 euros. Lo que supone grandes y pequeñas dificultades para cubrir gastos. El servicio doméstico es un sector que es informal, tiene poca regulación, y se producen muchas situaciones de explotación y vulnerabilidad. Sí que se propone que desde la legislación vigente se propongan herramientas de control y normativas firmes y que también sean completas e inclusivas, ya que muchas mujeres no tienen mecanismos de defensa para hacer frente a esa explotación y vulnerabilidad que pueden sufrir en sus empleos. Con respecto a la línea 3, normalmente los grupos de apoyo, es decir, se les pregunta, si tú tienes un problema, ¿quién te apoya? ¿Quién te ayuda? Y principalmente suele ser gente de su país que viven en España, porque sí que es verdad que tendemos a relacionarnos con la gente de nuestro país por tema cultural y entonces suelen ser con los que más se sienten apoyados. Pero aún así, muchas de ellas no dejan de su apoyo ser las personas que han dejado atrás. Y ahora es un poquito más fácil por la comunicación, pero sí que es algo que es complicado. Por otro lado, aún así, a pesar de todo y a pesar de toda su situación, es curioso porque cuando les haces la entrevista
a pesar de que les estás haciendo recordar ciertos episodios de violencia, la situación que tienen aquí, lo que han dejado atrás, cuando les preguntas cómo están en comparación con su país, el 71% te dicen que mejor. A pesar de todo, les compensa. Que eso es algo que a veces se nos olvida, que han dejado atrás muchas cosas, pero buscan algo mejor. Entonces, muchas veces no queda más remedio que ser positivo para intentar llegar a algo más. Dentro de esta línea 3, no podemos olvidar la discriminación. Como sabemos, la discriminación puede ser múltiple, ya sea por raza o etnia, por edad, por religión, por ser mujer, por ser extranjera. Y lo que es peor, muchas de estas mujeres sufren todas ellas. Y además pueden sufrir múltiples violencias en esos contextos de discriminación, ya sea en el ámbito sanitario, en el familiar, en el laboral, incluso en un contexto institucional. La discriminación, cuando se les pregunta por la discriminación percibida, el 53% te dice que sí, que percibe discriminación por ser extranjera. Pero luego al preguntarles por la discriminación por ser mujer, la mayoría dicen que no. Por tanto, destacan más esa discriminación por ser extranjera que por ser mujer. La explicación que nosotros hemos encontrado es que cuando en una persona recaen múltiples discriminaciones, normalmente como que damos prioridad a una única categoría. Y en este caso destacan más la parte de ser migrantes que la de ser mujer. Las conclusiones es que esta experiencia migratoria sí o sí, en mayor o menor medida, afecta tanto a la salud física como a la salud psicológica de estas mujeres. Estas mujeres tienen una presión tanto social como familiar. Como hemos dicho, normalmente tienen una inestabilidad laboral, tienen una precaria situación económica, dificultades familiares, dificultades culturales. En la inestabilidad laboral también intervienen que muchas veces pueden tener más formación aparte de la secundaria, pero homologarlo les lleva mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, hasta que pueden reconocer su formación, también les cuesta y les supone una inestabilidad y una incertidumbre. Estar esperando papeleo, documentación, envíos. Además, asumen cargas adicionales relacionadas con el cuidado, con la organización de la casa, con los hijos. El estereotipo de mujer está más centrado en el cuidado y en estas mujeres destaca. Estas múltiples responsabilidades impiden que dediquen tiempo a su cuidado, a su autoprotección, incluso no dedican tiempo a formar redes sociales en España. Todo eso perjudica esa salud psicológica y salud física que decíamos. Por lo tanto, es importante crear programas de atención psicosocial dirigidos específicamente a mujeres inmigrantes. Este es uno de los programas que os comentaba Diana en los que trabajamos. Estos programas ofrecen un espacio y un tiempo para descargar preocupaciones, miedos y angustias. Muchas veces en los talleres que se imparten salen cosas y consiguen sacar cosas que a lo mejor a nivel individual no expresan. Y no lo expresan porque se piensan que son las únicas que a lo mejor lo sufren o que no tienen derecho a quejarse. Y cuando a nivel grupal ven que no están solas, que hay más mujeres que están viviendo las mismas situaciones, es cuando se atreven a soltar esas preocupaciones, esos miedos, a liberar piedras de la mochila, que les digo yo siempre. Además, es un apoyo psicológico para reestructurar su vida y su psique. No solo les ayudamos a reestructurar su vida, pues eso, derivándoles a jurídico, a alojamiento temporal, a los diferentes programas, sino que también les ayudamos a gestionar sus emociones. Se ofrece una atención psicológica temprana, puesto que muchas veces, si este duelo migratorio, por ejemplo, se atiende a tiempo, se logra sanar.
y si no se consigue a niveles tempranos, es como un duelo normal, un duelo por una persona fallecida, que si se cronifica en el tiempo hay situaciones peores, más dolor a nivel tanto físico como mental. Entonces es importante incidir en la atención temprana. Además, con estos programas se evita el aislamiento de la mujer. Se crean apoyos informales. En los grupos conocen a otra gente, interaccionan también con personas, ya no solo otras migrantes, sino también con personas españolas. Y por otro lado, tienen ese apoyo de un equipo de profesionales a los que recurrir. Además, saben, por ejemplo, en nuestra asociación, saben que cada persona es experta en un campo. Entonces, que pueden acudir a diferentes profesionales. Y por otro lado, lo que os decía, se hace terapia psicológica tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y esto visibiliza y ayuda a que expongan posibles situaciones de violencia de género, que hayan sufrido ya o que estén sufriendo en ese momento. O incluso ayudarles a prevenir posibles situaciones de violencia que puedan sufrir o vivir. Entonces, sí que me gustaría, si tenéis alguna pregunta, algo que os pueda aclarar. Si necesitáis que hable más, puedo seguir, ¿eh? Pero sí que me gustaría que me dijerais qué os gustaría más saber, aparte del informe que ya hemos comentado los datos. Sí, yo creo que tenemos tiempo suficiente un poco para profundizar, ¿no?, en estos datos tan importantes que nos has indicado. A mí me gustaría un poco, porque una de las dificultades, ¿no?, que tenemos las organizaciones que trabajamos con mujeres es precisamente cómo llegar a esas mujeres, sobre todo cuando la red acoge, desarrolla diferentes programas, o sea, cómo han tenido, digamos, metodológicamente esa selección de estas mujeres, qué criterios han hecho parte del proceso y cómo ha sido esto de vincular a las mujeres sin menospreciar tampoco su estado, ¿no?, de mujeres inmigrantes y cómo han sido parte del proceso dentro de ser partícipes, ¿no?, y participantes activas dentro de un proceso para realizar este informe. Sí, porque no os lo he contado. ¿Cómo llegan las mujeres a este informe? Cuando os he dicho, cuando llegan a la asociación y hacen la primera ficha, en muchas ocasiones, cuando se les presentan los servicios, son ellas mismas las que solicitan atención psicosocial. Por otro lado, una vez que ya están dentro de algún servicio, mis propios compañeros nos derivan a la atención psicosocial, derivan a determinadas mujeres. Y por otro lado, hay algunas que participan en los talleres sin necesidad de haber pedido atención psicosocial individual, lo que les lleva luego a derivar a una atención individual. Con las mujeres del estudio, muchas veces, desde acogida, se ven mujeres que tienen mucho bagaje con el proceso migratorio y que además comunican y son capaces de expresarlo. Entonces, muchas veces desde acogida ya se les propone participar. Todas las mujeres que han participado lo hacen voluntariamente. Además, es una entrevista bastante extensa, que aunque nosotros aquí lo veamos con datos muy ya generales, ya hechos, realmente tienen que contestar cada una de las preguntas, que se subdivide en diferentes preguntas, ¿vale? Y muchas veces una pregunta da lugar a que te cuenten alguna historia, algún hecho concreto. Entonces sí que es verdad que las entrevistas se alargan en el tiempo. Yo en los talleres les presento el estudio de casos por si quieren participar,
A las mujeres que se tratan individualmente también se les propone. Entonces vienen como desde muchos servicios, llegan a este estudio de casos. La mayoría están encantadas de participar, y aunque a veces da un poco de pereza el empezar, el decir, es que claro, si la entrevista es muy larga y tal, luego sí que es verdad que una vez que arrancan la entrevista, en general todas te dicen que les es muy útil participar en la entrevista, porque les permite como tener una visión global de su propio proceso, su propio proceso migratorio. Sí que es verdad también que a veces no le ponen nombre. Por ejemplo, pueden estar viviendo un duelo migratorio y no son capaces de verbalizar estoy sufriendo un duelo migratorio, sino que lo que ellas verbalizan son diferentes síntomas y diferentes sensaciones que, puestas en común, es cuando se ve que es un duelo migratorio. Entonces, estas mujeres participan voluntariamente y vienen de los diferentes servicios. Como yo tengo varios programas y son todos, excepto el de igualdad de trato y no discriminación, los demás pertenecen al área mujer. Entonces, prácticamente todas las mujeres que están activas en la asociación han pasado por alguno de mis programas, o las conozco simplemente por el hecho de estar allí, de que van a otra cosa y te preguntan. Entonces, al final, la mayor parte las he ido yo presentando el estudio y quedan conmigo. Este estudio se realiza individual y a puerta cerrada. Quiero decir, para que tenga, y ellas saben que los datos son anónimos, que se van a juntar con datos de otras ciudades, de otras mujeres, lo que les permite ser más sinceras aún. Por tanto, aunque sean solo 72 mujeres las que han participado, sí que nos aseguramos que el que lo hagan voluntariamente y que lo hagan a puerta cerrada, pudiendo explicar, pudiendo contar por qué dicen esa respuesta y no otra, por qué se sienten así, porque claro, no es somatizas, pues sí, no, lo que me pasa es esto en este momento. ¿Y tienes estrés? Pues ahora sí, porque no tengo trabajo, pero cuando tengo trabajo y las necesidades de mi hijo están cubiertas, tengo menos estrés. Te dan la explicación, no solo es contestar las preguntas A, B, C, A, B, C. No. El cuestionario está estandarizado, pero eso te permite el concretar bien la respuesta que vas a dar tú luego al informe. Entonces, eso sí que es importante saber que pueden ser totalmente sinceras por eso, porque saben que han participado, pero que no va a ser esta persona ha dicho esto. No, es un global, se junta a los demás datos. Por eso los datos son importantes y son llamativos, que haya porcentajes tan elevados de determinadas situaciones, ¿vale? De todo el informe, a mí me parece importante, sobre todo, el tema de la discriminación y el tema de la violencia. Porque aunque se le intenta dar visibilidad y aunque intentamos que la población se sensibilice a estos temas, muchas veces, sí, ahí está, que era un poco lo que planteaban antes, ahí está, pero ahí está de qué forma, y de qué forma como mujer y de qué forma como mujer migrante. Porque, como decíamos antes, ellas tienen varias discriminaciones, lo que les supone muchas veces un techo de cristal que les impide crecer, les impide realizarse. Otra cosa para comentar con respecto al tema de que hablábamos de tratar de conciliar la vida familiar, muchas veces para hacer este estudio es complicado, porque hay que encontrar horas y momentos en los que no estén trabajando, no estén haciendo algún curso que intentan hacer para promocionar, no estén con los niños. Entonces, encontrar el momento a veces es difícil. Entonces,
también agradecer a todas esas mujeres la voluntariedad de ir, de decir, vale, pues aprovecho ahora que está el niño en apoyo y vengo. Y entonces, eso, el que son voluntarias al 100%, hasta encontrar su momento para poder participar en estas cosas. Porque además consideran, porque yo muchas veces les intento decir que realmente en este caso ellas me ayudan a mí, porque me ayudan con datos a permitir visibilizar estas situaciones. Pero ellas aún así siguen considerando que esto les ayuda a ellas. ¿Por qué? Por eso, lo que decíamos antes, que les permiten dar un repaso, ver qué cosas aún les faltan por mejorar, qué cosas no han conseguido, qué cosas han mejorado desde que han venido a España, pues esas diferentes cosas, porque además muchas no solo han llegado desde su país directamente, en nuestro caso a Valladolid, sino que a veces han pasado por diferentes ciudades y en cada una han vivido diferentes cosas, que a veces dicen, no, es que con el tema de la discriminación a veces se justifica. No, es que aquí sufrí discriminación, sí, bueno, pero luego aquí no. Ya, pero lo importante es que aquí sí. Entonces tampoco hay que quitarle ese hierro, sino hay que ver qué ha pasado, qué podemos hacer y cómo intervenir sobre ello. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Quería hacerte una pregunta. Bueno, primero agradecerte de verdad porque tuve conocimiento en Valencia cuando se estaba haciendo el informe, pero lo que no me queda como claro es, se hace una investigación sobre el ámbito sanitario y en ella se investiga si las mujeres migrantes visitan al médico o si usan los servicios, pero se profundiza en el informe la situación real de la salud de las mujeres migrantes, porque es que ahí nos queda siempre como, bueno, no estamos descubriendo algo, porque las mujeres migrantes ya llevamos unas décadas aquí, ¿no? Pero la salud de las mujeres migrantes en los últimos 10 años o 15 años se ha deteriorado cantidad. Entonces, en este informe nos muestra eso, el deterioro, por lo menos de mujeres que están en el servicio doméstico, que son las que están sufriendo, están llevando la parte más dura. Claro, es un poco lo que decíamos, que se sienten, que en general, no sé dónde lo teníamos, que en general sienten que físicamente están peor. Aquí no se profundiza en qué están peor, que sería interesante de cara a otro posible informe, pero sí que se profundiza en que hay a veces que no van al médico porque no tienen tarjeta sanitaria, por ejemplo, y entonces, por muy mal que se encuentren, no quieren hacerse ver en el ámbito sanitario. Pero es curioso que muchas es porque se han sentido discriminadas, porque al coger una cita se han sentido discriminadas o por el médico o en general en el ámbito sanitario. Pero sí que es verdad, disculpad, que en el servicio doméstico es donde más, de hecho yo creo que tiene relación ese dato, que ese empeoramiento físico es más por el tipo de cargas que llevan, porque claro, ya no es solo la carga de ama de casa, sino servicio doméstico. Entonces muchas veces terminan su trabajo y continúan haciendo en casa más el trabajo, lo que supone una carga sobre todo física, pero también mental excesiva. Entonces sí que sería importante de cara a futuro investigar más sobre ese tema. A mí es un dato que me resulta curioso, el que a pesar de que dicen que los servicios de sanidad, de educación han mejorado, ellas físicamente se encuentran peor, a pesar de tener mejores servicios. Entonces tiene que ser otra cosa.
lo que les haga empeorar. Sí, es que me llama la atención de que se focaliza el informe y las preocupaciones solamente hacia el duelo migratorio. Dos aspectos, bueno, para mí importantes, porque muchas de las situaciones emocionales de las mujeres migrantes dependen de todas estas dos situaciones. Pero mujeres migrantes, un ejemplo, con dificultades de acceso a los servicios de salud, tengan documentación o no tengan, pero es que la situación es que son mujeres migrantes que vienen en las pateras, mujeres migrantes, o sea, hay una diversidad, y yo lo que veo es que no se engloba, no se hace un estudio, pero realmente la profundización yo creo que queda todavía por profundizar. ¿Qué enfermedades, qué genera todo esto? Estamos hablando del duelo migratorio, estamos hablando del síndrome de Ulises, estamos hablando, pero solamente nos quedamos en esa teoría, ¿no? ¿Qué sucede con el aspecto emocional? Estamos viendo cantidades de mujeres migrantes con problemas psiquiátricos, o sea, mujeres migrantes mayores ya con 20 años aquí, con una cantidad de enfermedades y que nunca han cotizado, nunca, o sea, toda una cantidad de situaciones. Yo creo que desde las entidades que trabajaban migración y estos informes, tiene que haber otro segundo paso, y es cómo se abordan estas problemáticas y qué solución también se les da. Porque el 47% de las mujeres declaran que su salud general se ha visto empeorado. ¿Pero en qué? O sea, tenemos que mirar en qué. O sea, porque yo creo que de alguna forma todas las entidades que trabajamos migración tenemos que empezar a visibilizar, así como visibilizamos esa vulnerabilidad, tenemos que empezar a mirar qué ha generado esa vulnerabilidad también. ¿Qué ha generado y cómo tratar de intervenir? Y cómo, exactamente, cómo nosotras, desde las entidades también podemos trabajar esas situaciones. Porque si no nos estamos volviendo en puro estudio. Y los estudios se nos quedan ahí en las investigaciones, pero de ahí no pasamos. Entonces, es como de una reflexión, ¿no? De que tenemos que dar el otro salto, ¿vale? Sí, porque, por ejemplo, desde el programa de atención psicosocial, que es un poco el que complementa el estudio, claro, con la intervención individual tratamos de mejorar esos aspectos, pero hay mujeres que se encuentran que su estado de salud empeora, pero no son capaces de decir, de explicar. Quiero decir, cuando tú les preguntas cómo está tu estado de salud, es a lo mejor cuando se lo preguntas, cuando realmente se hacen conscientes, porque de la otra manera tiran, aun encontrándose mal, porque consideran que ya tienen bastantes dificultades como para visibilizar una más. Entonces sí que sería importante no solo intervenir sobre las que ya sufren, sino también una identificación temprana de esos síntomas que pueden derivar a más. Sí, se necesita muchísima intervención, mucha, pero un poco eso, el estudio lo que pretende es eso, visibilizar todo lo que aún hace falta y todo lo que se necesita, porque es que es un derecho, que es lo que estábamos diciendo, que esto se enfoca en los derechos humanos. Entonces el derecho a la salud es un derecho, y muchas veces estas mujeres no lo tienen, ya no solo como decía Lucy, ya no solo por la documentación, por su situación administrativa, sino por ellas mismas, que están mal y no se logra intervenir. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Pues yo agradezco a Marta nuevamente su presencia, y quisiera recalcar varios puntos, ¿no? Y que creo que son unos puntos que nos debemos llevar para reflexionar, para empezar a crear esos campos, ¿no? De tener incidencia, y sobre todo pues para lograr garantizar esos accesos a los derechos de estas mujeres. Primero, pues, que debemos seguir promoviendo dentro de nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras líneas de actuación, la perspectiva de género como ese enfoque transversal que no solo debe estar dentro de las acciones, sino también dentro de los estudios, pero sobre todo dentro de cómo también logramos garantizar, ¿no? Y si es
considerando el papel de la mujer y a la mujer como centro, ¿no?, de estos programas, y por lo tanto la perspectiva de género debe ser de un enfoque transversal en todas las acciones, en todas las fases, y incluyendo pues un lenguaje inclusivo, como lo resaltaba Marta. Creo que este informe nos permite visibilizar la vulneración de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, pero hay que ir más allá, ¿no? Y es también cómo podemos tener como herramienta estos informes, pero cómo empezamos a trabajar con intervención psicosocial, cómo empezamos a tener incidencia política dentro de las instituciones con las que trabajan las mujeres, dentro de nuestras propias organizaciones. Y yo pienso que si bien es importante hacer una intervención directa con las mujeres, también es importante empezar a tener acciones de incidencia política, porque es allí donde verdaderamente podremos garantizar el derecho o el acceso a estos derechos, ¿no?, de salud, de empleo, educación. Hay que visibilizar esas situaciones, ¿no?, que vulneran los derechos, porque han sido mujeres que han migrado, que si bien han sido razones económicas, hay múltiples razones, ¿no? Hay mujeres que están aquí por cuestiones que en su país no pueden vivir, atentan directamente contra su vida. Hay que trabajar el tema de refugio, ¿no?, de refugio político, como las mujeres también han sido víctimas y han sido perseguidas en nuestros países, ¿no?, por ser líderes sociales, por precisamente luchar por la garantía de esos derechos de las mujeres que están allí, pero también cómo empiezan aquí un proceso de liderazgo, ¿no?, y de empezar no solo a trabajar por sus propios derechos como mujeres inmigrantes, sino también, y debemos tener perspectiva, porque la garantía de los derechos de las mujeres no solo son de las personas inmigrantes, sino también de las personas que nos acogen. Por lo tanto, la mujer, ¿no?, debe ser este centro, ¿no?, dentro de las políticas. Tenemos que considerar no solo las problemáticas, sino también qué expectativas tiene frente a su vida y cómo nosotros de alguna manera abordamos, ¿no?, desde esos programas de manera integral, no solo la garantía de los derechos económicos a través de programas de inclusión laboral, sino también cómo empezamos a trabajar de manera integral otros ámbitos, ¿no?, que muchas veces no son considerados y deben empezar a ser considerados como una forma también de empezar a trabajar con estas mujeres. Creo que además de la afectación física, hay una afectación emocional, y es una de las más importantes, porque han sido mujeres que han tenido una trayectoria, siguen teniendo, ¿no?, una trayectoria de migración, han tenido unos procesos de duelo, pero siempre van a seguir con este proceso migratorio, no permanente. Siempre las mujeres cuando emigramos tenemos un poquito de aquí, pero también un poquito de allá, y al final yo pienso que todas las mujeres cuando emigramos, y las personas que de alguna manera nos identificamos con otras realidades y con otras perspectivas, pues al final somos ciudadanas del mundo, y creo que eso es lo que nos debe interesar, ¿no?, y cómo cada una empezamos a trabajar desde nuestros campos. Es importantísimo seguir trabajando con la violencia contra la mujer, no solo como un problema y una grave afectación a la salud pública, sino también como una evidente violación a los derechos de estas mujeres. Por lo tanto, tenemos que seguir fundamentando y seguir trabajando con programas, ¿no?, que vayan o que favorezcan, ¿no?, o que vayan en contra de esta violencia de la mujer. La legislación vigente debe garantizar no solo los derechos de las mujeres inmigrantes, sino también de todas las mujeres, ¿no?, garantizar el acceso a los derechos de salud, de educación, los derechos laborales. Y yo pienso que nos queda pues grandes desafíos, y uno de los grandes desafíos, y creo que es lo que nos podemos llevar, ¿no?, de aprendizajes de este espacio, es que primero debemos seguir atacando todas las formas de discriminación, ¿no? Nos decía Marta, hay múltiples formas de discriminación, no solo por ser mujer, sino también por ser inmigrantes, pero yo pienso que hay que seguir trabajando sobre ello. Tener acciones de intervención, lógicamente, atención psicosocial, atención laboral. Yo pienso que las acciones de intervención son necesarias, pero nos quedan grandes desafíos, y sobre todo seguir apuntando a
eso de no nos vamos a quedar solo en la intervención, sino también cómo debemos hacer caso, ¿no?, a este tipo de herramientas como los informes y empezar a lograr a tener incidencia política para de alguna manera garantizar estos derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, Marta, por tu presentación. Yo pienso que las organizaciones tenemos un buen elemento y una buena herramienta, ¿no?, para seguir profundizando. Y creo que este y otros estudios que han tenido como referencia pues nos van a ayudar a fundamentar nuestras acciones y por qué no seguir trabajando sobre ello. Yo creo que lo más importante es la garantía de los derechos y creo que si todos estamos reunidos en este espacio es porque precisamente nos interesa empezar a garantizarlos o seguir trabajando sobre ello. Pues muchísimas gracias por su presencia, por escucharnos. Tenemos un espacio de receso y continuaremos con las siguientes ponencias. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. A mí me días. gustaría dar las gracias a la Fundación por la invitación, a Diana por la presentación y eso, destacar la importancia de trabajar el área mujer, que muchas veces dicen, ya, pero ¿por qué hay un área mujer y no un área hombre? Pues por algo será. Y principalmente es por todo esto. Entonces, jornadas como estas que permitan visibilizar todas las situaciones que viven las mujeres para que no sean invisibles me parece muy, muy importante. Así que enhorabuena por todos los años que lleváis organizándolo y de nuevo muchas gracias a todos. Gracias por venir.